Esta mañana, para empezar la reunión, me gustaría recordar la obra de Dios por nosotros, la obra de Cristo, la cruz, que no se nos olvide nunca, que nosotros no teníamos ni manera, ni teníamos la solución para nuestra vida, para nuestro pecado, y Dios mismo nos amó de tal manera que envió a su único Hijo a la cruz para que nosotros hoy podamos ser liberados, ser perdonados de nuestros pecados y tener una vida nueva. Y ese es el propósito, ¿no?, de Dios para nosotros. Es una buena noticia. Hoy nos reunimos recordando lo que Jesús hizo, ¿verdad?, por nosotros en la cruz. A veces se nos olvida muy pronto, ¿verdad? Uno tiene un dolor de muelas, ¿verdad?, y se le pasa el dolor y había dejado de tomar dulce, pero tan pronto se le pasa el dolor, empieza otra vez a tomar dulce, ¿verdad? Y a nosotros en nuestra vida también, muchas veces se nos olvida muy pronto lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no se nos puede olvidar, tiene que estar tan presente en cada momento, en todo momento tiene que estar presente la obra de Cristo en la cruz en nuestra vida. Para poder batallar la batalla de la fe, para poder caminar, para correr la carrera, necesitamos no olvidarnos nunca del sacrificio de Cristo. Me gustaría que fuéramos a la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Dice así el apóstol Pablo a los Gálatas, le dice: gracia y paz sean a vosotros, dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice: el cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí dice que Jesús, ¿no?, el mismo nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual, dice, se dio a sí mismo, ¿verdad?, para librarnos del presente siglo malo. A veces nosotros nos toca vivir una época en este mundo, pero Dios nos libra, ¿verdad? La obra de Cristo en la cruz es para librarnos, para que nosotros podamos vivir en este mundo, ¿verdad?, pero sin participar en las cosas de este mundo. Para poder ser liberados, ¿verdad?, del pensamiento de este mundo, de la filosofía de este mundo, de la corrupción de este mundo, de todo lo que conlleva en este mundo. Y dice que Jesús, ¿verdad?, dice que se entregó a sí mismo, ¿verdad?, se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo. Y hoy por la mañana estaba leyendo el libro de los Hechos, después de Pentecostés, cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio, empieza a hablar de Jesús, ¿verdad? Vamos al capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, versículo a partir del 37. Aquí Pedro está hablándoles de Jesús, de la obra de Dios. Dice en el 36, dice así, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el 37 dice: al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de pecados. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, ¿verdad? Para todo aquel que Dios esté llamando, ¿verdad? Dice, esta es la promesa. Pero sigue hablando y dice, y con otras muchas palabras, dice, testificaba, ¿verdad? Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es muy importante, ¿verdad? Y a mí me gusta porque no hay espacio a que caminen erróneamente, ¿verdad? No hay espacio Pedro no deja espacio aquí para que la gente, bueno, venga, aceptar al Señor, el Señor es bueno y ha muerto por vuestros pecados y arrepentíos, sino que dice, espera, tenéis también que apartaos de esta generación perversa. Y dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me aíslo de aquí? No. Dice que no participemos, ¿verdad?, con la generación perversa. Dice, sed salvos de esta perversa generación. Aquí lo que está diciendo es que no participemos, que no nos conformemos al pensamiento humano, ¿verdad?, al pensamiento de este mundo. ¿Verdad? Pablo lo habla también en los Romanos, la carta a los Romanos, no os conforméis a este siglo, porque este siglo es malo. Dice, el Señor nos libró de este siglo malo. Y aquí dice, ¿verdad? Dice, sed salvos de esta perversa generación. Y dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero me gusta porque en el momento que dice arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios, dice, hablándoles así les decía, mira, sed salvos de esta generación perversa. No os amoldéis, no os conforméis a este pensamiento. Tenéis que salir de ahí. Y nosotros, ¿verdad?, al ser librados, ¿verdad?, de este presente siglo malo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, al sacarnos nos liberó del pecado, nos perdonó, nos dio una nueva vida, y ahora nosotros tenemos que vivir conforme ¿a qué? A su voluntad. Conforme a su voluntad. Ya no podemos pensar igual que pensábamos. Ya no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, pero tengo mi propio pensamiento. Es que yo pienso así. O esta es mi manera de creer, esta es mi manera de pensar. No, tenemos que ser salvos de esta generación perversa. Este mundo donde vivimos está corrompido por la maldad, por el pecado, y nosotros tenemos que ser salvos. En la carta a los Filipenses, vamos un momento. A mí me gusta lo que pone en Hechos porque dice que cuando recibieron esta palabra, dice, se añadieron como 3, ¿verdad? La aceptaron, ¿verdad? A veces hablas con alguien y dices, mira, es que esto no va de acorde con la vida de Dios. Y a veces como que parece como que es dura esta palabra, ¿verdad? Pero esta gente dice que al oír esta palabra la recibieron y se añadieron como 3.000 personas. Y ya empezaron a participar en las cosas de Dios, en las oraciones, en el partimiento del pan, en las cosas de Dios, ¿verdad? Participando, como debemos participar todo aquel que ha nacido de Dios. Si no has nacido de Dios, no puedes participar del reino. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Entonces es necesario estar. Y cuando ya has nacido de nuevo, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser diferentes, porque Dios nos ha librado de este presente siglo malo. Y ya empezamos a ser, ¿verdad?, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Empezamos a ser sal, como nos hablaban estos días atrás, sal y luz, ¿verdad? Y aquí, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, dice así, por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Tenemos que ocuparnos, ¿verdad?, de esta vida que Dios nos ha dado, esta vida nueva, ¿verdad?, pero ocupándonos en la gracia de Dios. Porque dice que porque Dios es, no somos nosotros. Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer, dice, por su buena voluntad. Versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Dice, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros estamos en el medio de una generación, ¿verdad? Dice, tenemos que ser irreprensibles y sencillos, ¿verdad? Hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de esta generación, de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual también, ¿verdad?, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y dice cómo, dice, asidos de la palabra de vida, agarrados a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, dice, en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero aquí es donde dice, ¿verdad? Dice, en medio de una generación en la que vivimos, ¿verdad?, en donde vivimos, tenemos que resplandecer. Tenemos que ser, aunque estamos ahí en el medio, ¿verdad?, tenemos que salir de ese pensamiento, de esa corrupción. Tenemos que tener una vida, como dice aquí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, ¿verdad?, sin mancha, dice, en medio de esta generación perversa. Y a veces, ¿verdad?, no, es que todos pecamos, es que todos nos equivocamos. Sí, pero nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor, en la gracia de Dios. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y me gusta que hoy pudiéramos empezar la reunión pues reconociendo, ¿verdad?, la necesidad de Dios, cómo necesitamos vivir en esta gracia de Dios, que Dios sea el sustento de nuestra vida, que Dios sea el que nos llene, nos capacite, nos gobierne nuestra vida, y que su palabra, pues, estemos asidos de la palabra de vida, agarrados a la palabra de vida, ¿verdad?, como aquí nos enseña Pablo en esta carta. Y sin más, pues damos paso a la alabanza, que podamos disponer nuestro corazón, que podamos llenarnos. Si tenéis calor, lo decís, bajamos un poquito la temperatura, pero que podamos sentirnos bien y podamos aprovechar pues el tiempo de la reunión. Amén. A veces, de verdad que vivimos, bueno, me gusta a veces repetirlo, porque yo creo que es bueno siempre recordarlo. Ahora se estaba orando, y vivimos en un mundo que es caído, ¿sí? En un mundo separado de Dios, y eso es lo que ha traído. El pecado está en el corazón de los hombres, y por tanto el hombre manifiesta el pecado, ¿sí? Lo manifiesta en su orgullo, lo manifiesta en su envidia, lo manifiesta en su ira, lo manifiesta de muchas maneras. Y cuando esas cosas se manifiestan, uno sufre, ¿sí? Sufrimos, las cosas las sufrimos. Entonces vivimos en un mundo donde, como Jesús bien nos dijo, dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción.
Pero aflicción no por otra cosa, sino porque vivimos en un mundo que se compone de hombres y mujeres que somos pecadores y eso está al orden del día. Entonces yo tengo que vivir consciente. Qué bueno es que en medio de todo eso, aunque podemos pasar enfermedades, aunque podemos pasar situaciones difíciles, pero qué bueno es que tenemos y confiamos en ¿quién? En Dios. Qué bueno es que podemos reconocer que Jesús es nuestro Señor, que Él venció el pecado en la cruz, que podemos tener una vida nueva en Él, ¿no? Y ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos promesas para nosotros. Y una de las promesas que tenemos como cristianos dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y a veces no sé hasta qué punto valoramos estas cosas, ¿no? El hombre, con todo lo que ve, ¿no? Todo en este mundo nos hace ver que necesitamos de un renuevo, ¿sí o no? Todo. Tú cualquier cosa, ¿no? La gente, a lo mejor un día han decorado su casa, han hecho todo y pasan los años y dicen, eso hay que renovarlo, ¿no? ¿Por qué? Por desgaste, porque ya está muy tal, o lo que sea, hay que renovarlo, ¿no? No, cualquier cosa necesita un renuevo, pero ¿dónde va a renovar el hombre su vida? ¿Dónde vamos a renovar lo que ocurre, estas cosas que sufrimos continuamente, ¿no? Y a veces, digo, estos días hemos pasado unos días de alabanza, unos días de estudio de la palabra, donde yo no sé, pero al que realmente confía en el Señor ha salido ¿cómo? Renovado, ¿sí o no? Eso es un privilegio. Es un privilegio poder estar ahora en una reunión y poder alabar a Dios y salir de aquí como renovado. Esas son promesas del Señor, que dice, los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Y podemos salir ¿cómo? Con nuevas fuerzas, ¿no? Dice que los jóvenes ¿cómo? Dicen, tienen fuerza, pero no dice la palabra, dice, también se cansarán, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un momento que te cansas, por mucha fuerza que tengas, te cansarás, ¿no? Y es algo importante, es algo que tenemos, ¿no? Yo quería decir, porque a veces no sé hasta qué punto, a veces le damos valor a estas cosas, ¿no? De lo especial que es de poder, por lo que Cristo hizo por nosotros, poder acercarnos a Dios vivo, a poder contemplar estas cosas, poder experimentar esas cosas, ¿no? Bueno, lo que quería hoy compartir es algo, a veces los hombres también somos muy dados a de hablar, de opinar, de decir cosas, tenemos, y más hoy en día es algo que es la corriente que hay en el mundo, todo el mundo opina, todo el mundo habla libremente lo que piensa, todo el mundo dice lo que quiere decir. Bueno, es algo, yo digo lo que quiero, bueno, es algo que está ahí, pero lo malo es que esa misma tendencia, sin darnos cuenta, si nosotros no nos paramos y vemos qué es lo que Dios nos habla, y una de las cosas que la Biblia habla mucho es acerca de ¿qué? De la lengua, de las palabras. ¿Por qué? Porque es algo, quizás es las cosas donde más el hombre manifiesta el pecado. Una persona puede, por eso Santiago dice, ¿quién dice no ofende con su qué? Con su boca, ¿no? Muchas veces, a lo mejor yo puedo, pues en muchas cosas puedo, pues mantener una imagen, pero muchas veces de lo que sale de la boca, Santiago dice que puede encender, dice que es como un veneno, dice que sale del infierno, dice mismo. Puede encender, dice, grandes bosques, ¿no? Y es algo que Jesús mismo decía, vais a ser juzgados por cada palabra que ociosa que sale de vuestra boca, ¿no? Y eso no tiene que parar un poco de crear en nosotros un carácter como los hombres de estos tiempos, donde parece que hablar es gratis y todo el mundo podemos hablar como queremos y hablamos. ¿Y por qué? Porque somos cristianos, si lo eres.
Y el cristiano tiene que pensar lo que dice, tiene que saber lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos. Y que la palabra cristiano quiere decir seguidor ¿de qué? De Cristo, ¿no? Somos seguidores de Jesús. Entonces, por ahí hace frío. Mira, apágalo por favor, el del medio. Porque cuando estaba ahí, Kiko dice, si alguno tiene frío, me reía, porque pues ¿quién va a tener frío? Pero aquí sí que hace calor. Yo creo que es del aire este. Y a veces tenemos que transmitir aquello que decimos, ¿sí? Dios le dio al pueblo de Israel 10 mandamientos, ¿os acordáis? ¿Sí? Y ahora parece que también a veces queremos tomar la gracia de Dios como si fuera algo de que los mandamientos ya no existen, cuando es todo lo contrario. Dice que la Biblia nos enseña que al que ha nacido de nuevo, Dios cuando habla del nacimiento de nuevo en Ezequiel, ¿qué nos dice? Dice que yo pondré mis leyes, ¿dónde? En vuestro corazón, en vuestra mente, para que andéis en mis, ¿qué? Estatutos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gracia anula la ley? En ninguna manera, Pablo decía. ¿Sí? Ninguna. Nosotros dice, confirmamos la ley, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo confirmamos? Porque hemos nacido de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos hace vivir en una vida nueva donde, como bien decía Kiko, dice, es la gracia de Dios en nosotros. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate ¿dónde? En la gracia. En la gracia que es en Cristo Jesús. Él no le dio un mensaje de motivación diciendo, esfuérzate, sé tú fuerte, haz lo que tienes que hacer. ¿Le dijo eso? No te preocupes, tú puedes. ¿Le dijo eso? No, porque el mensaje del Evangelio es que tú no puedes. Pero esfuérzate ¿dónde? En la gracia de nuestro Señor, que Jesucristo. Reconociendo siempre al Señor en tu vida, reconociéndole siempre a Él como el autor y consumador de nuestra fe. Es donde uno se tiene que esforzar, porque el problema está aquí, en nuestro corazón muchas veces, donde nos enorgullecemos, donde no pensamos que somos, donde pensamos que sabemos. Y digo esto porque el otro día tuve una experiencia así un poco que de verdad que me inquietó bastante. En primer lugar me inquietó porque de mi corazón salió como enfado, ¿no? Y en un principio hasta me sentí mal, decía, uff. Pero a veces sentí que es del cúmulo de tantas veces ver esa ligereza del hombre, de hablar, ¿no? Porque estaba hablando con un hombre y se quejaba un poco de las injusticias de las cosas, y bueno, como cristianos pues siempre aprovechamos ¿a qué? A llevar el Evangelio, y dices pues, y bueno, y empiezas a hablar de Jesús, ya enseguida empieza, no, porque primero le digo si es creyente y tal, no, yo no creo en Dios y tal, y digo, no, porque, y bueno, y le empecé a hablar de Jesús, de lo que ha hecho en mi vida, lo que quiere hacer en su vida, como que Dios es justo, que Él es el único justo, bueno, y hablando de tal, y ya de repente empezó a decir cosas de Dios, ¿no? No, porque si Dios esto, que si Dios lo otro, que si no sé qué. Y a mí me salió de dentro y dije, cállate ya. Pero sí me salió, cállate ya. Y claro, hasta yo me sorprendí de mí mismo, porque no... Y claro, el momento que le dije, cállate ya, dijo, mira, por favor, ¿a ti te gusta que hablen de ti sin conocerte? ¿Alguien de aquí le gusta que hablen de él sin que le conozcan? A ver, es una pregunta. ¿No? Pero ese ahora mismo es el mundo que vivimos. Cada uno habla del otro, opina del otro, dice del otro. Pero ya cuando estamos hablando de Dios, ¿podemos estar hablando de Dios sin conocerle? Si nosotros no nos gusta, ¿tú crees que Dios le gusta lo que hacemos muchas veces? ¿Cómo profanamos su nombre? ¿No? Y hay uno de los mandamientos que nos dice la palabra, vamos a ir en Éxodo, capítulo 20.
Y aquí vienen los 20, en capítulo 20 vienen los mandamientos de Dios y son mandamientos que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Dice, como decía apóstol Pablo, nosotros confirmamos la ley. Cuando realmente la vivimos como cristianos, tenemos que reflejar lo que es la santidad de Dios, lo que Dios es. Y es lo que... Pero vamos a centrarnos en ese versículo, ¿no? Dice en 27, uno de los mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al Señor al que tomare su nombre, ¿qué? En vano. Dice, no tomarás el nombre del Señor como en vano. Jesús, lo que decíamos antes, nos hablaba, ¿no? Yo por aquí lo tenía apuntado, digo por si en Mateo 12, 33 a 37, no lo vamos a leer, pero les hablaba de esto, de que por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, que vamos a ser juzgados, ¿eh? Vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, ¿no? También les enseñaba de que vuestro sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no, no. ¿No? De no poner, de decir, no, juro por Dios, ¿no? Esa es la gente, no, juro por Dios. Como queriendo dar veracidad de esta, no, que vuestro sí sea sí. ¿Por qué? Porque si un cristiano dice que es cristiano, tiene que tener ¿qué? Tiene que tener palabra. Si él dice que sí, ¿qué es? Sí. Y yo no tengo por qué estar ahí queriendo convencerte que mi sí es sí. Tú lo tienes que ver en mi vida, ¿qué? En mi vida, en mis hechos. Y muchas veces podemos decir, bueno, ¿cómo yo tomo el nombre de Dios en vano? Pues no es simplemente solo cuando hablamos de Dios así a la ligera, ¿no? Como si fuera que es nuestro amigo, como si fuera de que... No, cuando hablamos de Dios, hablamos del que creó todas las cosas. Que Dios ahora mismo, Él es dueño de tu vida, de mi vida. No somos tú y yo. Él es quien hoy nos da, como Pablo dice, el suspiro, quien nos da el aliento. Por Él vivimos, existimos, somos. Es Dios. Es todo. Entonces, no podemos estar delante de una manera, bueno, pues, venga, y no, pero que yo pienso, y tú piensas, y nosotros pensamos. A veces ese tipo de cosas que salen así, ese tipo de opiniones. Yo a veces cuando alguien me empieza así, yo le digo cosas que, y te digo que más de uno piensan. Digo, pues yo antes pensaba que Dios me ayudaba, yo oraba a Dios, y como estaba en mis necesidades, en mis años que tenía problemas de droga, de alcohol, y como estaban esas necesidades de tal, y yo decía, pues Dios ve mi necesidad, ayúdame. Y pensaba que Dios me ayudaba a drogarme, pensaba que Dios me ayudaba a robar. ¿Tú crees que eso es verdad? No es verdad. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿O quién me enseña esas cosas? Entonces, todas esas cosas yo tengo que mirar, porque todo eso es decir el nombre de Dios en vano. Y al final, Jesús, o cuando oramos, ¿no? Cuando nos ponemos a orar y a veces no nos damos cuenta delante de quién estamos, Jesús lo primero que le enseñó a sus discípulos, dice que cuando oras, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene que ser santificado. Tenemos que tener una claridad de quién es Dios, a quién nos dirigimos, a quién oramos. Cuando lo hacemos a la ligera y pronunciamos palabras así, estamos realmente muchas veces tomando el nombre de Dios en vano. Necesitamos estar y parar y ver lo que hacemos. De que yo tengo que ser consciente que las palabras que voy a referir a Dios, o a veces estamos en momentos de que he fallado y sé que he fallado a Dios y le digo, Señor, perdóname y te prometo, ¿no? Hacemos estas cosas.
y te prometo que ya no voy a hacer más esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro. Y después, ¿qué? No lo hacemos, pues es tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a ver en Deuteronomio un momento. En capítulo 28. Y en versículo 58, perdón. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, dice, temiendo este nombre, ¿cómo dice? Glorioso y ¿qué? Y temible. Ese nombre, glorioso y temible. Hay que tener una claridad. Dice que ahí cuando hemos leído la ley, dice, y que jamás tendrá que, por inocente, al que toma su nombre, que en vano. Eso es algo que Dios no, porque estamos hablando del nombre de Dios, ¿no? ¿Tú crees que una persona, no, que podemos hablar de Dios? No, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo confío en Dios, y tal, y lo decimos tal, y después ni amo a Dios, ni confío en Dios, ni soy cristiano. ¿Tú crees que eso no tiene consecuencia? Es una pregunta. ¿Tiene consecuencia? Ahora, ¿por qué? Porque estamos de alguna manera hablando algo del nombre de Dios. Antes os pregunté, ¿os gusta que hablan de vosotros cosas que no son? ¿O que os hable a alguien que no os conoce? ¿Y poner cosas en vuestra boca que no habéis dicho? ¿Sí? Bueno, a Dios no le gusta. Pero ahí podemos ver, pues por ese pecado mismo que tantas veces hemos pecado, por este mismo pecado Jesús fue en la cruz también. Fue en la cruz. Esa de las cosas que a veces no nos damos cuenta y vivimos continuamente. Y si hay algo que realmente quita lo que es la sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que vivir conscientes de estas cosas, tenemos que vivir. Y Jesús les enseñaba. Como cristiano, vivir de esta manera, tener un carácter, dice que vuestro sí sea que sí, y vuestro no que sea no. No podemos vivir sí, y hacer otra cosa. No, hombre. No, porque confundimos la gente. Confundimos la gente. ¿O no? Normalmente una persona, si tú le dices que eres cristiano, ¿qué es lo que piensa esa persona? Piensa, enseguida lo que le viene son los mandamientos de Dios y ve en ti una persona que debería de reflejar que los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Pero ahora, si a ti te ve mentir, si a ti te ve decir sí y después es no, ¿eso qué hace? Confunde a la gente. Confunde, das una imagen de Dios que no es. ¿Sí o no? Absolutamente. Entonces hay que tener eso con claridad en nuestros corazones, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos a la ligera hacer estas cosas. Vamos a ir un momento en Mateo, un segundito. Todo, que decíamos antes, todo nuestro cuerpo está afectado por el pecado. Todo. Nuestra boca muchas veces dice cosas que sabemos que no tenemos que decir. Nuestra mente muchas veces piensa cosas que sabemos que no tenemos que pensar. ¿Sí? Nuestros oídos
escuchan continuamente cosas que sabemos que no tenemos que escuchar, pero ahí estamos. ¿Ves? Eso es lo que la Biblia, la concupiscencia de la carne, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, gracias doy. Por eso el hombre tiene que tener claro, como Pablo decía, dice, yo sé que en mí, y eso es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Estar ahí en Cristo, saber que yo necesito que Cristo siga obrando, que desea a mí que yo crezca. Y nosotros no podemos crecer si no buscamos a Dios, si no nos alimentamos de su palabra. Si no buscamos la fuente de la verdad, si no estamos ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mente es así. Continuamente quiere atribuirle a Dios lo que no es. Continuamente queremos transgiversar lo que Dios dice a nuestro gusto. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Necesitamos estar ahí. Eso es hablar de las cosas de Dios a la ligera. Su semilla está en el diablo, no es algo. ¿Os acordáis cuando tentó a Jesús? ¿Qué le decía? Escrito está, ¿no? Tomaba la palabra de Dios a la ligera. ¿Tú crees que el diablo menosprecia lo que Dios dice? Él menosprecia lo que Dios habla. Pero no tenía ningún problema de pronunciar y decir, escrito está. Entonces, necesitamos tener ese temor. Dice, teme al nombre del Señor, glorioso, poderoso. Tenemos que saber delante de quién estamos. En Mateo, donde dije, en capítulo 5, vamos a ver desde 33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y qué, y no, no. Y nos dice, porque lo que es más de esto, de mal, ¿qué? De mal procede. Todo fuera de esto, dice, de mal procede, ¿no? Jesús mismo se decía, pero ¿cómo vosotros siendo malos sabéis hablar qué? Cosas buenas. ¿Cómo puede ser esto? No, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es algo que está en nosotros, pero tenemos que vivir conscientes de estas cosas. Tenemos que vivir muy conscientes de lo que ocurre muchas veces dentro de nuestro corazón. Y sobre todo cuando nos ponemos delante de Dios, cuando sabemos de que estamos con las cosas de Dios, hay que decir, cuidado. Aquí estamos en cosas santas, en cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. Aquí no podemos estar de cualquier manera, ¿sí? ¿Os acordáis? Eso siempre lo vemos cuando Moisés dice que vio la zarza ardiendo, ¿sí? ¡Wow! Le llamó atención y dice, voy a acercarme a ver qué es esa cosa que estoy viendo, una zarza ardiendo sin consumirse. Y se acercó. Y dice, el Señor, viendo de que él se había acercado, le dijo, quítate el calzado de tus pies,
¿Por qué? El lugar donde pisas, lugar santo es. El Señor, siempre el Evangelio es, ven y ve, ve, experimenta, ven y ve. Pero el Evangelio también, cuando dices como una mujer samaritana, pues dame de esta agua, yo quiero beber, ¿sí? Yo quiero también ser saciado. El Señor ve esto y dice, bueno, muy bien, hay que tener interés, hay que venir, tenemos que desear ver. Yo quiero ver, yo quiero conocer a Dios. Pero ahora te dice, ve y llama a tu marido, arrepiéntate. El hombre necesita arrepentirse. No podemos ir a Dios sin realmente reconocer lo que estamos hablando. No podemos ir a Dios sin reconocer que el hombre, sin el sacrificio de Cristo, nada es. Que si hay un lugar donde claramente podemos ver cómo Dios no tolera el pecado. Muchas veces una de las maneras que a veces tomamos el nombre de Dios en vano es coger la escritura de esta manera y hacer como que si Dios tolera el pecado. No es verdad. No hay ni un lugar en la escritura que Dios tolera el pecado. Desde el principio vemos que el hombre desobedeció a Dios y ¿qué? Y fue destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Dios siempre juzga el pecado. Otra cosa es que Dios te perdone. Pero el pecado siempre está juzgado. Lo juzgó en la persona de Jesús, en la cruz del Calvario. Cristo cargó con esto. Dice, el Padre quiso quebrantarlo. Cargó en él nuestros pecados. Dios siempre juzga la maldad, ¿no? Entonces, estamos delante del justo, del que... Entonces yo me tengo que acercar ahí de esta manera a las cosas de Dios. Dice, todo lo demás procede. Dice, del mal procede, del enemigo procede. No son cosas que nosotros podemos ahí meternos. Es importante. Vamos a ir un momento en Tito. En Tito, capítulo 1 y versículo 6. Eso viene después de Timoteo. Aquí, apóstol Pablo se lo dice a Tito, ¿no? Que profesan que conocer a Dios. Y ahí es donde entramos, de que aquí en España hay un dicho que dice, la palabra se la lleva ¿qué? El viento. Yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Yo puedo profesar que conozco a Dios, pero después dice que los hechos muestran si eso es verdad o qué. Pues no. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto en toda obra buena. Es Tito 1:16, no 6. ¿No? Reprobado en toda obra buena. Dice, con su boca profesan, dice, pero con sus hechos ¿qué? Le niegan, ¿no? Es lo que hablamos, con una ligereza. No, pues yo conozco a Dios, pues ¿por qué? Porque por lo mejor pues conviene en el ambiente que estoy o lo que está, pues yo también soy cristiano, yo también pues amo a Dios y también y también confío en Dios y yo tengo fe en Dios, pero después en cualquier cosa tú ves que nunca pone su confianza en Dios para nada, ¿no? Cuando toca amar una cosa, amar lo santo, ¿no? Y aborrecer lo que es del mundo, ves que ama más que lo del mundo y no ama lo que es santo, ¿no? Lo niega claramente. Ahora, sabemos que muchos le dirán al Señor, le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
Si contigo comimos, contigo... Pero ¿qué le dirá? No os conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque los hechos muestran. Si el único que se manifiesta en mi vida es un testimonio del pecado que hay en mí. Para que eso no se manifieste, la única manera es que mi vida esté llena del Espíritu Santo. Si no, el hombre lo que va a manifestar es la maldad que hay en su corazón. Es como Santiago dice, ¿quién puede dominar su lengua? Y Santiago va a la lengua, ¿por qué? Porque él como judío sabía que los fariseos, lo que eran los religiosos, sabían esconder muy bien muchas faltas en su vida. Pero la boca, amigo, la boca, ahí es donde claramente se ve si una persona está llena del Espíritu Santo o no. Porque si estás, el único que puede sujetar la boca de un hombre es el Espíritu Santo. Es lo único. El único. Dice que sabemos, que para sujetar el caballo que, aunque están, pero hay que ponerle un freno a la boca para poder dirigirle. Es interesante cómo dice que cuando la gente empezaron a decir grandes cosas, vamos a hacernos, en la historia que nos habla en la Biblia del hombre, vamos a hacernos aquí una torre y vamos a llegar hasta Dios, ¿no? Querían ser como Dios, nosotros podemos. Dice, tal era el pensamiento que dice que Dios confundió, ¿sí? Y dice que ahí confundió su lengua y empezaron a no entenderse lo que están hablando. Dios mismo lo confundió. ¿Por qué? Porque el hombre habla cosas vanas. Y qué interesante es que después en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que todos glorificaban a Dios. Todos le podían oír en su propio idioma que estaban glorificando a Dios. Al final nuestra boca es para glorificar a Dios, es para darle la gloria a Él. No es ni para hacer mal a nadie, ni maldecir a nadie, ni todas esas cosas que a veces salen por nuestra boca, ¿no? ¿Os acordáis cuando Jesús dice que la gente cuando le oían a Jesús decían, Él habla con autoridad? ¿Sí? No como los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús mismo decía de los fariseos, dice, haced lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, pero no haced lo que ellos hacen. ¿Sí o no? Lo decía. ¿Por qué? Porque podían tener la palabra de Dios en su boca, pero después su vida, ¿y eso qué trae? No tenía ninguna autoridad. Ninguna. A veces queremos tener una cierta autoridad en nuestra vida, en las cosas, pero la autoridad, sobre todo en las cosas espirituales, va a venir si tú te sometes a Dios en tu vida. Si tú no vives sometido a Dios, tú no tienes ninguna autoridad para nada, absolutamente nada. Y vivir sometido a Dios no es otra cosa que respetar a Dios. Es querer hacer lo que Dios dice. Es humillarte delante de Dios. Y cuando nos humillamos a Dios, dice, podemos resistir ¿qué? Podemos resistir el diablo. Podemos resistir y podemos tener autoridad. Pero a veces queremos, como había en Hechos unos que querían usar el nombre de Jesús. ¿Y qué decían? En el nombre de Jesús que Pablo predica, ¿no? Y querían echar fuera demonios. ¿Y qué ocurrió? Dice que tenían que salir de ahí bastante mal. No podemos tomar el nombre de Jesús como si fuera algo mágico. No. Tiene que ver que yo realmente estoy bajo su autoridad, ¿no? Cuando decimos que adoramos a Dios, es que, ¿por qué creéis que Satanás le dijo, si me adorares? Adorar a alguien es que estás diciendo, yo estoy bajo su autoridad. Bajo su autoridad. Y cuando decimos que adoramos a Dios, lo que estamos diciendo es que estamos bajo su autoridad. Por eso Jesús dice, este pueblo con sus labios que
me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no viven bajo la autoridad de mi autoridad. Me adoran, pero con sus bocas. ¿Ves? Eso también es poner el nombre de Dios en vano en nuestra vida. En Proverbios 23, 26, si lo pones un momento, dice, dame tu corazón. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere tus palabras. No quiere tus palabras bonitas, ni lo que tú te dice, dame tu corazón. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, tu vida. Sabemos que la fe es la que agrada a Dios. Sin fe, cuando oramos sin fe, realmente, si no creemos en aquello que oramos, delante de que eso no le agrada a Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que orar en fe, sabiendo, dice que al que cree, dice al que confía, no como uno dice, ponme un momento, el Hebreos 11:6, dice que se acerca a Dios, dice, tiene que saber que le hay, y es galardonador de que le busca. Que le busca. ¿Sí? Buscamos a Dios, ¿no? Vamos a ir a Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés en capítulo 5. Dice, cuando fueres, 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para huir que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a preferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes de cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, ¿no? Es lo que digo, que a veces tenemos que ser conscientes cuando nos ponemos delante de Dios y cuando prometemos cosas. Yo tengo que ser consciente que aquello que muchas veces digo, tengo que ser también consciente, Señor, yo te necesito. Yo necesito de que tú pongas tanto el querer como el hacer, como se está por tu buena voluntad. Porque entiendo de que tú tienes que cambiarme, tú tienes que transformarme. Poner nuestras oraciones de una manera correcta, no confiando en nosotros mismos. Muchas veces el hombre, cuando no vive un arrepentimiento y vive en un remordimiento, que hay una diferencia muy grande, aunque parece que es lo mismo, porque uno cuando vive en el remordimiento se siente mal por lo que ha hecho, ¿sí? Te sientes mal, pero el hombre en el remordimiento habla consigo mismo y lo que está diciendo es, he fallado, pero la próxima lo voy a hacer mejor. Es alguien que sigue confiando en sí mismo. Es alguien que piensa que él puede hacerlo mejor. Pero el arrepentido dice, Señor, perdóname, porque soy pecador. Límpiame, cámbiame, transfórmame. Haz de mí un vaso nuevo. Haz lo que tienes que hacer. Yo sé que si tú no lo haces, y estás ahí en una condición de como contrito, humillado, donde no confías en ti, no confías en tu fuerza, no dices, no prometes cosas que tú sabes con claridad que yo no puedo cumplir si Dios no me ayuda. Entonces, tiene que ser así en nuestro corazón. No podemos hacerlo de otra manera. Vamos a ver cómo en
en los Salmos, el 66, como David. A mí me encanta David porque me parece a veces que vivió como varias vidas juntos, ¿no? El hombre, ¿no? Y de verdad que nos enseña mucho. Dice en 13. Dice, entraré en tu casa con holocaustos. Qué importantes, ¿no? Siempre Pablo nos dice, ofreced a Dios sacrificios ¿de qué? De la alabanza. Por eso cuando nos ponemos a adorar, esos sacrificios que hacemos de alabanza son sacrificios que reconocen el sacrificio de Cristo. Son sacrificios que brotan desde de reconocer que Jesús murió por mí en la cruz, que hoy si puedo acercarme a Cristo, si puedo, es por lo que Él hizo por mí, y hacemos esos, le alabamos, le adoramos, le damos gracia, llenamos nuestra boca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero por eso, y aquí dice, es porque Él ha hecho un sacrificio por nosotros. Dice, te pagaré mis votos, te pagaré mis votos. Podemos decir que sacrificios de alabanza que son por medio de Él, por medio de Él, por medio de Cristo. Que si hoy podemos hacer algo es por medio de Él. Si yo puedo pagar los votos es por medio de Cristo. Si dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba ¿qué? Angustiado. Si hoy podemos ver que nuestra vida está cambiando, ¿por qué eso? Es por Cristo. Claro que Él mismo puso a través de su palabra, nos hizo ver, es posible, hay esperanza, tú puedes salir, tú puedes cambiar, no tienes por qué ser así. Pero hemos reconocido que es Él, que nos acercamos y digo, qué bien que hoy podemos alabarle y adorarle y decir, Señor, hemos pagado estos votos, pero es por tu sacrificio, es por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy podemos andar en una vida nueva y glorificarte y adorarte y pagar nuestros votos. Que proferimos, que todo lo proferimos cuando estamos ahí en esos momentos de angustia, de tal, y decimos, Señor, si tú me ayudas, como prometemos. Pero es reconocer lo que Dios hace en nuestros corazones. Dios no le agrada cuando hacemos votos necios, sin sentidos. Donde, porque a veces nos vemos atrapados con lo que decimos. Lo hay en la Biblia, hay muchos ejemplos de este tipo. Para terminar, si podemos ir ¿os acordáis del libro de Job? ¿Sí? Ahí es un libro que Job mismo hablaba de Dios, cosas que él mismo reconocía que no entendía. Pero Job en todas sus cosas que Dios mismo le da, pero él no, de alguna manera, Job nos dice que él no le atribuyó a Dios ningún despropósito en lo que vivía. Él no entendía. Él quería conocer lo que Dios tiene para él. Él no entendía muy bien por qué tenía que pasar por lo que pasó. No. Pero dice la Biblia claramente que él no le atribuyó ningún propósito, ningún despropósito a lo que Dios hizo. Él sabía de que Dios es justo a pesar de todo, que no podía él de alguna manera hacer Dios injusto queriendo justificarse él. Sabía que Dios tiene alguna razón por la cual hace las cosas que hizo con él. Pero no se le elevó. Y por eso vemos un versículo pero sabemos que había ahí 3 de sus supuestos amigos
que se atrevieron a hablar de Dios de una manera, ¿sí? Job 42, el último capítulo. Ahí podemos ver en el libro de Job cosas como que Dios decía que que Dios no estima a ninguno que cree ser sabio en su propio corazón. Dios no estima esas cosas. Cuando uno se cree que es sabio en su propio corazón, Dios no lo puede tener en estima. Porque si hay sabiduría, como decía Pablo, dice, yo no quiero que vuestra sabiduría esté fundada en cosas de los hombres, sino que en el poder de Dios. Y no hay una sabiduría fuera de la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre, ahí es donde el hombre al pecar, al estar en el pecado, está separado de Dios y vive en necedad, en total necedad, por muy sabio que se cree. Pero vive apartado de Dios. La sabiduría, dice él, no ha sido hecho sabiduría. Cristo en nosotros no ha sido hecho sabiduría. La sabiduría comienza, tiene su principio cuando uno empieza a temer a Dios. Ahí es donde empieza. Y dice que Dios no estima a una persona que se cree sabio en su corazón. No lo estima. Y ahí estaban esta gente hablando, pero antes de llegar al capítulo 42 sabemos cómo de repente Dios empieza a hablar y le dice, vamos a leer solamente unos versículos antes, en 38, cuando empieza, y entonces respondiendo Jehová a Job desde el turberino le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin qué? Sin sabiduría, hablar sin saber. Hablar sin saber es tomar el nombre de Dios en vano. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba qué? La tierra. ¿Dónde estabas? Cuando se crearon todas las cosas, ¿dónde estabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre el cordel, sobre el que estaban fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿No? Dios mismo le dice, bueno, ¿dónde estabas tú? A veces, por eso, cuando hablamos de Dios, no podemos... Tenemos que hablar lo que Dios revela en nuestro corazón, lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está... Pero dice, ¿dónde estabas? Un poco más adelante, en 40, y le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contener con omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. ¿No? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mí, ¿qué? Sobre mi boca. En 42. Vemos otra vez. Respondiendo Job al Señor y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? ¿No? Por tanto, yo hablaba, él habla que yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Yo te ruego, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De huida te había oído. De huida te había oído.
Muchas de las cosas que la gente habla de Dios, dices, pero ¿de dónde te vienen a ti esas cosas? Son cosas que escuchan de otro, que igual no conoce a Dios, pero habla. Y de otro, y de otro. Y a veces vivimos en un mundo donde todo son cúmulos de cosas, y el hombre opina de Dios. De lo que... Pero lo único es que has nacido, y si has nacido en una religión, pues te han enseñado una cosa. Si has nacido en otra religión, te han enseñado otra cosa. Si has nacido en un lugar que a lo mejor es ateo, pues te han hablado de una manera. Y has crecido con estas cosas. Y de huida, hablas cosas que... De huida te había oído. Dice ahora, más ahogan mis ojos que te ven. Por tanto me aborrezco. ¿Ves? Esa es la persona. Si hay algo que podemos decir que caracteriza a una persona que está conociendo a Dios, es que tiene una claridad de quién es Él. Porque la fe verdadera pone al hombre en su lugar y Dios en el suyo. Lo pone ahí. Dice, me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció después de que habló el Señor estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, ese era uno de los amigos, mira, se enseñó contra ti y tus dos, ¿qué? Compañeros, porque no habéis hablado de mí, que lo recto, como mi siervo, ¿qué? Job. Y ahí vemos de que, y Dios le dijo, Dios le dice, mira está ahí, sobre esta situación. ¿Por qué? Porque no habéis hablado lo recto, de lo que es. Habéis tomado el nombre de Dios como en vano. No tendré por inocente al que lo hace. Y ahora le dice aquí hay que un sacrificio, hay que reconocer ese pecado, hay que arrepentirse. Dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y vemos que esta persona, ¿qué hicieron? Hicieron lo que tenían que hacer. Vemos aquí, el Señor lo dice, ¿no? Tenían que reconocer su pecado. Tenían que reconocerlo. No hay pecado, solamente en la cruz de Calvario es donde realmente nuestros pecados son perdonados. El otro día leíamos, y eso terminamos con, yo no tengo ahora mismo, pero leíamos el versículo en Génesis 4:7, y es muy interesante. Se hablaba del sacrificio de Caín y sacrificio de Abel, y cómo Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y no vio con agrado el sacrificio de Caín. Y Dios le dice, aquí dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? Pero la traducción en la textual lo dice muy bien, porque nos hace ver realmente de lo que está hablando. ¿Os acordáis cuando Pablo habla de que Cristo se hizo pecado por nosotros, y nosotros ahora somos ¿qué? Justicia de Dios en él? ¿Sí? Y cuando decía de que Jesús hizo pecado por nosotros, no dice que Jesús ha hecho un pecado, sino se refiere a que se hizo ofrenda por el pecado. ¿Sí? Ofrenda por nuestro pecado. Y aquí lo que está diciendo es lo mismo. Dice, es como si le está diciendo, si bien ofrendares, si habías ofrendado bien, ¿no serías qué? Beneficiado. Ahora dice, pero si no ofrendes bien, dice, la ofrenda por el pecado está en la puerta.
Ofrenda por el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. Es decir, que Dios desea que tú seas salvo, que tú y yo seamos salvos, que podemos ser libres, que podemos conocerle, que podemos empezar a tener una relación con Él y poder conocerle de verdad. Y no hablar por oídas, sino hablar porque le estamos conociendo. Y dice, y te beneficiarás de ella. Te beneficiarás de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Pero ahí es donde empieza la comunión del hombre con Dios. Y es donde conocemos a Dios, en la cruz del Calvario. Es donde yo voy reconociendo que soy un pecador. Y donde el Salvador cubre mi pecado. Y donde empieza una relación. Pero sin una comunión, sin una relación, estamos condenados muchas veces a vivir de esta manera. Vivir de una manera de hablar de alguien que no conocemos. De profanar continuamente el nombre de Dios. De hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Necesitamos conocerle. ¿Sí? Y que no nos pase esas palabras que son tan... yo no sé, pero Señor nos ha dejado, dice, aquel día, dice que me dirán Señor, Señor. Dice, no os conozco. No os conozco. Oramos. Que no se desvíe